Y eso demanda la unidad, no el puyazo, no el que se cree más inteligente que el otro, no el que trata de predominar ofendiendo, agraviando a la persona que no es de su partido político. No crean en ellos, se lo digo de verdad. Pasan por la vida y no existen después. Yo vengo de una familia aprista, ¿no? Troncalmente aprista. Mi abuela lo fue, digamos que esa fue una primera generación. Mi padre también estuvo muchos años perseguido, preso en el Frontón, en el Panóptico. Y mi madre, mi hermana Berta, que fue diputada del partido, además una gran diputada porque gracias a ella se creó la comisaría de mujeres, se dio la ley que permitía que las mujeres podrían ser oficiales de la Policía Nacional. Mi hermana Carmen, que vive en Estados Unidos, fue ahijada de Víctor Raúl, ¿no? La bautizó en Pisco, de tal manera que yo tengo un entronque partidario que ya es parte de mi apellido, de mi familia. Mis hijos también lo son, y yo espero que lo sean mis nietos, ¿no? Porque son generaciones que van continuando con una misma línea de pensamiento, con recuerdos de momentos duros inclusive, que tuvimos que pasar, pero acá estamos, ¿no? Entusiastas, siempre positivos y tratando de dar lo mejor de nosotros por el país. Esos recuerdos de la niñez, cuéntenos por favor esa relación de su papá con Víctor Hugo de la Torre. Mire, yo tuve una relación primero con mi padre distante, porque yo cuando era niño, digamos, no lo veía muy poco, yo no sabía que estaba preso. Entonces lo veía llegar esporádicamente a la casa y de repente en las noches escuchaba unos movimientos extraños y veía gente entrar, conversar al fondo con mi padre y después salir. Yo no comprendía realmente lo que estaba pasando, hasta que un día, revisando una gaveta de mi mamá, encontré un periódico donde hacía referencia a que habían detenido a mi padre y ella nos explicó de qué se trataba. 2 o 3 veces mi casa fue allanada, inclusive se llevaron todas las fotografías. Me dice de ahí de la Torre. Milagrosamente hemos encontrado una fotografía del jefe del partido sosteniendo en sus brazos a mi hermana a la vez que fue su padrino, y que yo la necesitaba urgentemente porque estoy terminando un libro que se llama 1923, el inicio, donde narramos la inmensa protesta obrero-estudiantil del 23 de mayo contra el intento de manipular el corazón de Jesús, donde murió un estudiante y un obrero, y que para nosotros es el punto de partida, como ahí la Torre mismo lo señala, del inicio del partido. Mi padre tuvo una actuación destacada, importante, y parte de eso trataré en el libro, que espero culminarlo en estas próximas semanas y de ahí entrar a su preparación, a ver la parte gráfica y fotográfica. Y el problema que tenía, te decía, es que no tengo, porque todas las fotos se las llevaron, solamente he salvado esa porque salió en la tribuna. Usted estudió en el colegio claretiano, en el colegio militar Leoncio Prado. Sí, claro. Ese paso por esa clase, digamos, ¿qué recuerdo le trae? Grato, primero porque soy católico. El colegio claretiano es un colegio católico, ¿no? El colegio militar es un colegio castrense, entonces eso me vinculó también siempre a una relación de la Fuerza Armada. Yo he tenido familiares militares, el general Velasco, el general Obradovich. Entonces yo tuve una relación cercana con la Fuerza Armada y admiro muchísimo, por ejemplo, el valor, el arrojo del militar en defender la frontera del Perú, en enfrentar con coraje el terrorismo, la subversión. Hay miles de policías y de militares que murieron, hay 4.000 discapacitados, militares que se fajaron por el Perú, que dieron su vida, que se han quedado sin brazos, sin piernas, en situación de minusvalía. Por eso, durante mi ejercicio como congresista di las leyes, fue un impulsor de las leyes a favor de los discapacitados de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, ¿no? Pero antes usted se graduó de bachiller de Derecho con la tesis 200 millas, 200 millas de mar territorial. De la Universidad ¿Ese tema, digamos, lo vinculó ya al área de la diplomacia? Yo creo que sí a la diplomacia. Mis maestros notables eran
José León Barandiarán, Darío Herrera Pulson, Ulises Montoya Manfredi, Mario Zamora Valdés, Lucho Bramón Arias, una generación, Jorge Eugenio Castañeda, una generación descollante. ¿Y su compañero de quizás aula? ese libro, ese trabajo vinculado al derecho internacional orientó lo que es una vocación mía, que es el derecho, ¿no? El derecho internacional. ¿Y sus compañeros de aula en ese momento quiénes eran? Mis compañeros de aula, Pancho Descanseco, ¿no? Fue compañero de aula mío, digamos. Los demás no son, digamos, políticos. Me refiero a la gente conocida públicamente. Y he conservado con algunos de ellos una gran relación de afecto y de amistad hasta el día de hoy. Pero digamos, con Pancho de Caseco ya tenían vínculos partidarios, Sí, políticos. digo, porque él era el hijastro de Manolo Soane, que era muy amigo de mi padre. Y yo muchas veces iba a su casa de Pancho, porque Manolo fue casado con su mamá, con Elena Tábara, y de ahí lo veía, un personaje que me impresionaba mucho, elegante, muy gracioso, inteligente, pero evidentemente el que más siempre me impresionó era ya de la Torre. Yo lo visitaba en Vía Mercedes, iba a los coloquios en la Casa del Pueblo, desde donde salíamos apuradamente a las 10, 10 y media, porque se nos perdía el tranvía, porque ahí en la Torre trabajaba hasta tarde, y es el personaje evidentemente inolvidable para todos nosotros, no solo fue constructor de un partido, de una ideología, sino que sufrió muchísimo en su vida. ¿Y cómo era Víctor Raúl ahí a Torre de manera personal? ¿Qué recuerdo de Sí, yo lo recuerdo muchas veces. Mi papá me dejaba en Vía Mercedes y a veces me quedábamos a conversar largas horas con él en el local del partido. Asistía a sus coloquios, que eran clases magistrales, ¿no? Donde nos contaba sus experiencias en Europa, los nuevos acontecimientos en un mundo donde no existía internet ni Google. Un hombre muy sencillo, su ropa, muy desprendido de lo material, y tenía cosas que a uno lo golpean emocionalmente. Yo recuerdo que Alba un día me contó que en una Navidad me encontró muy triste ahí de la Torre, un grupo de compañeros, porque no tenían juguetes para regalar a los pobres. Hay una tradición en la EPRA que es la Navidad del Niño del Pueblo. Así es. Entonces todos se pusieron de acuerdo rápidamente, y a los 2 días aparecieron a donde Víctor Raúl, y dijeron: jefe, hemos conseguido todos estos juguetes. Y me cuentan que Víctor Raúl se le humedecieron los ojos, y como un muchachito ya gritó: llamen a Antonieta, la mujer de Prealé, llamen a Antonieta, dígale que tenemos juguetes. Eso para mí refleja su enorme bondad, su humildad, ¿no? Y es la línea de respeto que todos le tenemos, no solamente por ser el fundador del partido, por haber pasado prisiones, persecuciones, vejámenes, sino por su profunda calidez humana. Era un hombre muy humano, muy bueno. ¿Y cómo llega usted, don Luis, al ejercicio ministerial, al primer gobierno de Alan García? Naturalmente tenemos una relación con el partido, una relación muy directa con Alan, de quien soy, aparte de su compañera, su amigo. Trabajamos intensamente en plan de gobierno, en las elecciones, y cuando se ganó me invitó a ser ministro de Justicia. Así que estuve en el Ministerio de Justicia, después fui embajador del Perú en la OEA y luego canciller de la República. Después no me presenté a ninguna elección hasta que nuevamente Alan me convocó para que organizara y me presentara en la lista política el año 2001. Ganamos las elecciones, lo mismo que el año 2006, y bueno, los demás lo conocen. He sido presidente del Congreso en circunstancias que eran mejor que difíciles, ¿sabes? Pero antes de seguir con ese tema, doctor González Posada, siendo ministro de Justicia, ocurrió luctuosos sucesos en el Perú en el año 67, la matanza de los penales. Terrible. Usted estaba siendo ministro de Justicia. Claro. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo tuve conocimiento de los hechos, realmente me sentía aplastado, se lo digo la verdad, lloré, porque es algo que no se me pasó por la mente que pudiera ocurrir, y mataron a ciudadanos inermes y rendidos, esa es la verdad, y lo denuncié.
Yo lo denuncié públicamente, como usted recordará, Sí, claro. pero cumplí mi deber cívico de renunciar como ministro, y yo me acuerdo que me dijeron, pero ¿tú por qué vas a renunciar? Porque yo creo que es mi obligación, renunciar y denunciar, ¿no? Para mí fue muy doloroso y eso me lleva, por ejemplo, a decirte que hoy día, si queremos hablar de seguridad ciudadana, no lo podemos hacer si no hay una reforma profunda del sistema penitenciario. Hay 48.000 seres humanos que no tienen dónde dormir en los penales. Esa es la sobrepoblación. Duermen en los baños, en los pasadizos, en condiciones vejatorias. Y esta gente no recibe rehabilitación por el trabajo. Y una vez que sale del penal, ¿sabes lo que le pasa? Le tiran la puerta en la cara, porque nadie lo recibe, porque tienen un certificado que ha estado en Lurigancho. Yo me permito una anécdota que has tomado esta mano. Yo me propuse rehabilitar por el trabajo y organizamos el sistema de tal manera que todos los que salían del penal recibían un curso de capacitación y los integrábamos a la masa laboral. Y quise dar el ejemplo. En el ministerio creamos un proyecto, ¿no?, que se llama Libertad, que agrupaba internos y internas que habían salido en libertad. Y yo me acuerdo que un día llegó a visitarnos el presidente de la Corte Suprema, Lora, Beltrán Lora, y cuando vio a damas con su mandil que decía libertad, le dije, doctor, ¿sabe quiénes son? No, son reclusas, y se rió. No, todos los que cuidaban y limpiaban el Ministerio de Justicia eran reclusos y es reclusa, y le puedo garantizar que no se perdió una hoja de papel. Entonces yo pienso que ha llegado el momento de reformular el sistema penitenciario, de por lo menos construir nosotros 20 penales de 2.000 personas cada una, porque no entra más gente y lo que estamos convirtiendo en las cárceles es en depósitos de seres humanos, que evidentemente violan todos los principios humanitarios que estamos obligados a cautelar. Doctor González Posada, ¿dónde se encontraba usted cuando se produjo el autogolpe de 1992? En Caracas, en Venezuela. Yo había sido designado director de la OEA y apenas ocurrió el golpe, consideré mi deber cívico salir a denunciar en los medios de comunicación porque el autogolpe violaba, ¿no?, la Carta Fundamental de la OEA. Obviamente eso no gustó. Tuve una primera controversia con el secretario general, después me informaron de que habían enviado varias cartas del canciller Blacker, entre otros, y el canciller de la Puente, pidiendo que me destituyeran. Obviamente yo seguí opinando fuera del marco de la OEA porque era mi deber hacerlo, y se produjo la destitución. Yo tengo las cartas, los documentos, y me siento realmente muy honrado. Yo soy el primer funcionario internacional que ha sido destituido por defender el sistema democrático y tengo la manera como probarlo. Pero es parte de la vida. Yo me siento muy contento. Después retorné al Perú. En esa época hicieron una denuncia el Parlamento, una denuncia sobre el tren eléctrico que yo nunca le entendí, donde también entiendo que se había acordado que yo no salía del país. Bueno, regresé, me defendí, demostré que era un acto de barbarie porque la Cancillería había actuado correcta y diáfanamente, y fue a la votación. Creo que 65 votos dispusieron el archivo y uno no. Entonces dimos la cara, ¿no? No guardo resentimiento, yo soy un hombre que no tengo resentimiento, avanzo, sumo, no resto, multiplico, no divido. Yo creo que la unidad y la concertación es la clave de la vida. Y esa vocación por las relaciones internacionales lo llevó a tener un cargo en el Colegio de Abogados de Lima. Fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no?, del Colegio de Abogados, y en esa condición defendimos firmemente la posición del Perú sobre el Ecuador. Escribí un libro también sobre el tema que se llamaba Los Antipatriotas. Y lo que es la vida, ¿no? Tuve una segunda actuación donde yo quiero destacar el rol del Congreso, porque a veces se destaca lo negativo, pero se olvida lo positivo. Cuando el presidente García iba a presentar la demanda contra China en La Haya, él me convocó a su despacho. Me dijo que la demanda iba siempre y cuando las fuerzas políticas lo respaldaran, porque si no era una demanda débil para nosotros. Y yo me acuerdo que la primera persona que hablé fue con Keiko Fujimori. Le expliqué el tema y me dijo, va con todo, respaldamos al 100% nuestra bancada. Fue un diálogo a solas.
¿Ah? Un diálogo a solas, privado. Con ella, no Ajá. con ella, Ah, que era digamos, la portavoz de la bancada, ujú. y así fui de bancada en bancada, mi partido naturalmente a favor, el PPC con Javier Bedoya, bueno, todos apoyaron, Raúl Castro, y me quedé a la bancada nacionalista, ¿no? Que es la que le teníamos alguna temor. Entonces yo tuve una colaboración con Ordóñez y con Rafael Vázquez, a quien después lo condecoramos con la Orden del Sol, le expliqué el tema, le dije que la fortaleza del Perú era que estuviéramos unidos. Y no solamente apoyaron, le digo, los nacionalistas plantearon la formación de una comisión de seguimiento para que permanentemente se respaldara la posición del Perú. Yo me siento muy orgulloso de haber contribuido a ello. Una vez culminó esta tarea, le dije al presidente García, listo, vamos todos en bloque, hay que presentar la demanda, y realmente así fue, presentamos la demanda y gracias a ello el Perú ha obtenido 50.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Yo al terminar por eso mi trabajo, consideré oportuno escribir un libro, que es este de acá, ¿no? Que este de acá, donde destaco la labor concertadora del Congreso, la política de alto bordo, de horizonte amplio, que a veces es lo que se oculta, ¿no? O sea, ¿es posible la concertación en el Perú entre las fuerzas políticas? ¿Es posible? Yo creo que debemos hacerlo. Mire, si nosotros ganáramos las elecciones, esperemos que nos respalden los que perdieron. Si nosotros perdemos las elecciones, vamos a respaldar firmemente a quien gane, porque el Perú está por encima de todo. El peruano no puede ser un enemigo el uno del otro, podemos ser eventuales adversarios, y yo le estoy demostrando. En el caso de La Haya, el triunfo fue no solo de la Cancillería del Perú, sino del Congreso y de todas sus fuerzas políticas. En el caso del terrible terremoto, ¿no? Que sacudió el sur el 15 de agosto del 2007. Pero antes, doctor, de entrar a Sí. este suceso, digamos, el tema de la concertación, ¿usted qué receta daría a efecto de lograr en el tiempo una efectiva concertación multipartidaria en temas capitales que reclama el país? Que escuchen al país y no sus intereses personales, que entiendan que la política de Honduras es la que logra grandes objetivos para la nación, que se pongan de acuerdo en un paquete de medidas que tienen que romper el nudo gordiano de algunos bloqueos que no lo podemos entender, como por ejemplo la elección del defensor del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la política grande, que debe reunir a los partidos, no los congresistas que se meten puyazos, sablazos, insultos, esos fuegos artificiales, castillos artificiales, que pueden llamar la atención de la gente, pero después queda la caña chamusqueada que hay que pagar. El Perú necesita concertar, sin concertar no vamos a avanzar, y para eso se necesita buena voluntad, una visión positiva de la vida, y entender que solo podemos hacerlo si estamos juntos y unidos, como lo hemos demostrado en este y en otros casos. Y si usted, cuando ingresa al Congreso de la República, preside varias comisiones de trabajo, ¿no? Digamos, y logró importantes leyes que usted sacó adelante. Claro, yo, por ejemplo, resumidamente, la ley de asilo político es de mi autoría. La ley de refugio se dio cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Después nosotros nos aprobamos la incorporación del Perú a la Corte Penal Internacional, que son 3 grandes logros en materia de derecho humanitario. Podríamos hablar mucho de la ley. Es más, yo le digo, si algo tengo muy contento es que si usted revisa la producción legislativa del año 2006 al 2011 del Congreso, usted va a encontrar que soy el congresista que más proyectos se convirtieron en leyes de los demás compañeros de bancada. Porque yo he entendido la vida así, yo no siento al nacionalista, no siento al fujimorista enemigo, yo trato de buscar lo mejor de cada uno, de conectarle, darle una dirección, ¿no? Y cuando asume usted la presidencia del Congreso en el 2007, al mes siguiente ocurre un desastre al sur del país, como el terremoto en Pisco. Y usted devastador, a los 18 días, ¿no? Yo estaba despachando con los asesores, estamos justamente comenzando el trabajo para construir ese magnífico edificio que hemos dejado, que es el edificio ahí en la torre, y lo que está al lado, que también es el Congreso del Perú,
no que es la Casa de las 13 Monedas, que la rehabilitamos íntegramente con técnicos, como especialistas y que debe servir como el museo, como el centro de eventos culturales del Congreso. Estamos conversando y de repente uno de ellos me dice, temblor, presidente, temblor. Yo realmente no sé por qué razón no lo sentí, pero de repente, temblor, temblor. Cuando me he parado yo vi que había un tumulto, salimos a la Plaza Bolívar y me dijeron, salga rápido porque se pueden caer los vidrios. Y entonces cuando iba a salir a encontrar a los camarógrafos filmando la entrada, yo dije, van a filmar al presidente corriendo. Entonces me contuve y bajé, asustado pero despacio. A mí me impresionó mucho porque la primera información que nos dieron es que no había sido nada grave, ¿no? Pero a los pocos minutos nos dimos cuenta de la dimensión de la tragedia y salimos a las 4 o 5 de la mañana con el presidente García a la base de Pisco, a la base, porque no se podía pasar por carretera. Oiga, fue terrible, ver la devastación, caminar entre las ruinas, ver a la gente muerta, tiradas en el piso. ¿Y el Parlamento cómo actuó en ese momento? Maravillosamente bien. Yo agradezco a todos los parlamentarios, apristas, nacionalistas, pepecistas, fujimoristas, todos actuaron correctamente. Nos reunimos y ahí le daba un ejemplo de concertación y dijimos, vamos a dar una demostración de fuerza ante el Perú. Dimos 9 leyes, 9, a favor de la reconstrucción. El proyecto llegaba en la mañana, lo dictaminamos esa misma mañana o en la tarde y de un carpetazo lo aprobamos. De tal manera que el Parlamento actuó con enorme rapidez legislativa, pero además quiero decirlo. Dijimos, bueno, vamos a llevar ayuda. ¿Sabe cuánto llevamos? 3.500 toneladas llevamos. Nos acopiamos, me acuerdo, en el Estadio Nacional, de agua, de ropa, de comida. Las llevamos en convoys que encargamos a los militares, que la distribución, y vimos una serie de acciones. El Congreso está involucrado en 500 casas, 140 o 160 de ellas. Nosotros lo hicimos con donativos no del Estado, gente muy pobre que vivía en espacios de 6, 8 metros, con piso de tierra, con paredes hechas con esteras y techos con saco de yute. Tenían su casita de 40 y tantos metros, con 2 dormitorios, sala, comedor, baño. Yo me he sentido muy orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque acá me ayudó mucho mi esposa Marilú, mis hijos, Javier y Diego, que yo le agradezco muchísimo porque ellos regalaban o conseguían amigos que regalaran televisores, cocinas a gente muy pobre. Eso es algo que ha quedado acá en mi corazón. Doctor, y a la fecha, ¿la normatividad legal ayuda, es eficaz para una ayuda, digamos, un socorro pronto a eventuales damnificados? No lo entiendo bien. No. Si la legislación actual es acorde para socorrer prontamente a damnificados. Ojalá que sea así, porque en ese momento nos vino la avalancha, ¿no? Llevamos casas, llevamos ropa, llevamos comida, y tiramos proyectos importantes, ¿eh? Me acuerdo, saqué mi silla, 50.000 sillas de ruedas conseguimos, ¿no? Con una institución que se llamaba Misión Camino de Vida. Y después el proyecto más emocionante que tuve fue Ver para Creer. ¿Sabe? Usted mire la fotografía, 10.000 personas pobres rodearon el Congreso, hicimos despistaje y de ahí operamos a cientos de personas, sin costo alguno para el Estado, que era lo importante. Yo acá quiero agradecer, siempre agradeceré al doctor Lucho Izquierdo, a los médicos oftalmólogos peruanos que operaron, a mi esposa Marilú, que los transportaba y que los llevaba al Instituto Mundo Libre para que pasaran ahí la noche después de la operación y puedan ser revisados. O sea, fue una obra maravillosa. Ver para Creer dio un impulso para la operación de cataratas de la gente pobre y eso sirvió de ejemplo para que el Ministerio de Salud, que tiene la potencia de fue una gran obra del Congreso donde realmente uno se siente impactado. Y un punto más. La vida es una constante enseñanza. Yo recuerdo que en la hoja que yo tenía todos los días de visitas, veo que dicen, van a visitar el Congreso niños sordomudos y van a estar en el Salón Grau. Entonces yo fui de curiosidad a verlos, a saludarlos, y cuando yo entré escuché un ruido ensordecedor, nunca lo había escuchado, los niños gritaban, y me quedé a conversar con las profesoras. Y ahí me entero de algo dramático. Le digo, ¿qué tal los estudios de estos niños? Me dice, no hay colegio para niños sordomudos. ¿Cómo?
no hay colegio. Inmediatamente yo contacté con el ministro Antonio Chan, ejerciendo toda la fuerza del Congreso, le dije que era institucional el pedido, y convertimos un colegio que estaba construyendo en lo que hoy día es el colegio Ludwig van Beethoven, que es el colegio de niños sordomudos, ¿no? Que tiene una capacidad de 200 o 220 menores. Oiga, yo cómo no me sentir contento de que la vida me haya dado esas satisfacciones de ayudar al prójimo, de extenderle la mano, de buscar generosamente cómo apoyar a gente que nada tiene. Doctor González Posada, usted fue impulsor de varios cambios legislativos. Uno de ellos fue el voto a los militares y los policías. ¿Cómo se surgió esta propuesta? Bueno, lo conversamos muchas veces, ¿no? Porque era absurdo que el militar y el policía fueran un personaje marginal de la vida del país y había que darles el voto. Fue un trabajo con las bancadas, conversamos con todos y finalmente logramos un objetivo: que el militar y el policía ejerza su derecho de voto, que es fundamental, ¿no? Al final pues todos nos pusimos de acuerdo y rompimos con una marginación que era absurda, que segregar al militar o al policía de la vida política del Perú. Ellos tienen derecho no a presentarse a un proceso electoral mientras tengan actividad, pero sí a votar. Y eso se hizo. Y otra ley que usted impulsó fue la incorporación de policías y militares que pasaron de manera irregular al retiro. Esa fue una obsesión mía, porque yo era presidente de la Comisión de Defensa, me acuerdo, y decía, oiga, si ahora hemos reincorporado a los miembros del Tribunal Constitucional, a los diplomáticos, que también fue una norma que impulsé, que fueron arbitrariamente cesados, a los jueces, a los vocales, a los fiscales, ¿y por qué no a los militares? Finalmente dimos la ley. Se nombraron 3 comisiones en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía, y fueron incorporados una buena cantidad de oficiales, ¿no? que de una u otra forma han expresado su satisfacción, su complacencia, porque lo sacaron por la ventana y regresaron por la puerta de honor. Cuando hay una reivindicación de esa naturaleza, nadie puede ser excluido. Querían excluir a los militares y nosotros los incorporamos. Esa es la agenda blanca del Congreso, que a veces no se proyecta o no se conoce. Y esta propuesta de prohibir el consumo de tabaco en los lugares públicos, ¿cómo surgió? Pero antes que te decir, sí. Un día voy a visitar el cuartel general de inválidos del ejército, donde están nuestros verdaderos héroes, ¿ah? Los que no tienen brazos, no tienen pierna, son sordos, ciegos, y a quienes lo mantenían en una absoluta desatención. Lo digo con toda claridad y firmeza. Y cuando yo llegué a Empreña, realmente me quedé conmovido. Estos muchachos que vienen de todo el Perú para sus citas médicas vivían en hangares sucios. Los llevamos, gracias a un pacto que hice con la beneficencia, al Jirón de la Unión. El Congreso le armó todo un ambiente de primer nivel, ¿no? Con mesas, televisores, camas donde se pudieran hospedar. Ese es un trabajo interesante que hicimos, ¿no? De carácter reivindicativo, y que lamentablemente muy poco se proyecta, pero lo hemos hecho. ¿Me hacía la pregunta siguiente? Sí, ¿cómo surgió esta propuesta para prohibir el consumo de tabaco en los lugares públicos? Bueno, primero porque uno se va a dar cuenta que el que fuma contamina y apesta el cigarro. Yo un día estaba escribiendo con mi pucho, y de repente entró mi nieto. Entró, me quedó mirando y después sacudió la mano. Me dijo, abuelo, esto apesta. Realmente a mí me impactó, porque dije, yo tengo derecho de hacer esto. Y presentamos la ley. El ambiente libre de tabaco, un 100%, fue aprobado. Yo creo que ese fue un buen logro, no solamente para no agredir al ciudadano que no fuma, sino un logro positivo para la salud. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? Y yo planteaba, pero no encontraba consenso, una ley prohibiendo la publicidad del tabaco. No solamente en los medios de comunicación, sino en letreros, en avisos, porque si el tabaco hace daño, evidentemente nosotros no podemos promocionarlo publicitariamente, pero como ocurre a veces en la vida, no conseguimos el consenso. Es una tarea pendiente. Pero ahí queda. Digamos, y usted, a pesar de estas propuestas legislativas importantes que usted ha impulsado, no volvió al Parlamento. No, porque, mire, yo siempre he tenido el concepto de la renovación, del cambio. Yo hablé con el presidente García, que es el presidente de mi partido, en 2006, y le dije,
voy hasta el 2011, o sea, 2 periodos ya no me presento. Y esa fue la razón por la cual no me presenté. Lo que pasa es que a veces uno no le cree, ¿no? Porque tú dices eso y después sales con el argumento, el pueblo me lo pidió. Entonces no fui el único, creo, de la célula que no se presentó. Y en esas elecciones también me volvieron a pedir que sea candidato al Congreso por mi departamento por Ica. Y tampoco fui, dije que no podía cumplir mi palabra, esa era mi palabra. Y yo pienso además que para hacer política hay muchos mecanismos, muchas maneras, muchas formas. Yo soy miembro del partido, militante de mi partido, y tengo muchas maneras de expresarme políticamente, y creo firmemente que hay que dar espacio a los jóvenes, que hay que incorporar a independientes, que hay que modernizar el partido, y eso significa no que todo se retire, ¿no? Porque tú necesitas cuadros maduros que manejen el Parlamento, como lo ha hecho, por ejemplo, excelentemente, para dar solo un caso, Mauricio Mulder, ¿no? Que se ha batallado casi en solitario con Javier Velázquez, en situaciones sumamente difíciles, pero debe darse paso a los jóvenes, como debe darse paso a la concertación como bandera política que guíe nuestro destino. Y su paso por el Congreso, el programa Ver para Creer, digamos, ¿es una de sus mejores recordaciones? Sí, porque le devolvió la vista a centenares de seres humanos pobres. Yo le cuento una anécdota. Estaba un día en mi oficina a las 9 de la noche, ya me iba a ir, y el decán me dice, presidente, me dijo, hay una familia afuera que no se quiere ir. Pero como ya se han ido todos, no se quieren retirar. Si no, hablan con usted, ¿ha pasado algo? Pues yo pensé que le habían operado. No sé, pues dice que no se van, vamos a ver. Y realmente me conmoví. Era una familia de gente muy humilde, y había un anciano entre ellos que me miró, se acercó, lo he querido esperar para darle un abrazo. Yo lo sentí que, ¿no? Estaba muy emocionado y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, yo no veo a mis hijos ni a mis nietos hace muchos años. Me ha devuelto la vista, y me ha devuelto la vida. Ahora puedo morir tranquilo viendo a mis nietos. A mí esa cosa me coge en el corazón. Yo le decía, por eso hace algún momento, que yo tengo las condecoraciones importantes que se dan en una larga carrera política, pero yo tengo una condecoración que está en mi corazón, que es esta. Es una carta hermosísima, que me hicieron llegar justamente en relación al programa Ver para Creer, ¿no? Si usted me permite leerla. Por supuesto. Dice, señor presidente, dice la carta, sin duda alguna, usted debe haber recibido y recibirá muchas distinciones. Estas quedarán impresas en pergaminos, medallas u otras condecoraciones. Pero dichas distinciones, por ser objetos, permanecerán inmóviles, sin vida, guardadas sin duda como gratos recuerdos. Sin embargo, gracias al programa Ver para Creer, está usted recibiendo del pueblo las más importantes distinciones que ciudadano pueda recibir. Su eterno agradecimiento por haber recuperado la visión. Y estos agradecimientos, me dice la carta, a diferencia de las medallas y pergaminos, no permanecerán estáticos. Serán agradecimientos permanentes, vivientes de los beneficiarios y de sus familiares. Serán agradecimientos que día a día usted, sin que los escuchen ni tengan que recordársela. Como lo ha señalado su esposa, esos agradecimientos se transformarán en bendiciones que usted y su familia recibirán. A usted, señor presidente, estoy seguro que se le recordará por muchísimos años por haber iniciado y ejecutado ese programa. Sin duda alguna, usted ha recibido la luz, y singularmente en su mandato hace ver la luz material a muchos ciudadanos. Mire qué hermosa carta de una persona que simplemente quiso expresar el agradecimiento. Eso es lo que a uno le queda. La gratitud, el afecto, el cariño, que el ciudadano sepa que actúe con decencia, con respeto, con ponderación en mi vida política, y que lo seguiré haciendo. Y esta apuesta por la vida constante que usted nos ha relatado en estos minutos, digamos, ¿no le teme a la muerte? Yo he pasado 2 momentos dramáticos en mi vida, ¿no? Me acuerdo del año 1964, cuando había salido del colegio, estaba en la universidad, fui a ver un partido Perú-Argentina, ¿no? Y estaba en el corredor de la tribuna norte, cuando vino el famoso incidente del negro bomba, que se metió y tiraron bombas lacrimógenas, provocando una tragedia estrepitosa. Y cuando sentí la bomba,
por impulso natural, salí corriendo, pero al correr vi que había una masa humana, una sobre otra. Caí, quedé aprisionado, ¿no? Por gente que fue cayendo, muchos de ellos murieron, me sacaron 4 ciudadanos de las manos y de las piernas, me llevaban un ómnibus, me acuerdo, yo no podía mover las piernas, había muertos en el pasadizo, y yo ahí quedé afectado de la columna, pero salvé, gracias a Dios, la vida. Y la segunda vez fue cuando mi suegro, que era embajador en el Vaticano, me invitó a mi mujer y a 2 de mis 3 hijos, porque no había nacido el tercero, a Roma. Y cuando el avión paró en Francia, sentí un golpe muy fuerte, muy fuerte, y de repente yo volteo a la derecha y veo que un señor joven de rasgos orientales grita ¡fuego, fuego! Y veo la candela saliendo. Paró el avión y nos tiraron por toboganes, como en las películas, todo estuvo rodeado de policía con espuma, y al día siguiente salió en un periódico, porque era aerolínea mexicana, decía, milagro, porque ese avión pudo explotar y no explotar. Entonces yo he visto eso. La peor muerte que le puede pasar a un ciudadano es deber hacer algo y no hacerlo, ¿no? Porque la muerte siempre está cerca de uno, pero no hay mayor satisfacción que hacer el bien. Yo le decía a mis hijos, no hay mayor hecho grato en mi vida que cuando yo no sé, algún muchacho, alguna persona se te acerca y te diga, yo conocí a tu padre, fue una buena persona, un hombre correcto, yo conocí a tu madre, y yo lo digo acá, mi esposa salvó la vida a centenares de niños y niñas de la calle, drogados, niñas prostituidas, sin recibir un centavo del Estado. Entonces, esa orientación de vida la tenemos. Les destacaba en algún momento cuánto ayudaron mis hijos, apoyando a la gente pobre en el habituallamiento de su vivienda. Eso es lo que a mí me impulsa, ¿no? Y yo creo que esa luz viene de mi padre, que fue un hombre bueno y generoso, y viene de ahí a la torre, que hizo de su vida un ejercicio permanente de bondad, no solamente ideológico, sino de decir, oiga, el que es miembro del APA tiene que tener el corazón muy grande, y creo que algo lo tengo. ¿Qué mensaje usted nos daría en estos momentos? Unidad y concertación, lo mismo que yo siempre he pensado del Congreso, que es ser un espacio no de confrontación, sino de concertación, de tratar de unirnos razonablemente en temas que le interesan mucho a la población. El país no avanza a empellones, enfrentándose unos con otros, utilizando adjetivos calificativos, ofensas. Eso no sirve, te lo digo de verdad, eso destruye, es tóxico. El Perú avanza cuando hay buenos propósitos y cuando la gente que está en el trabajo político entiende de que quien perdió la elección o ganó no es enemigo, es un eventual adversario con quien hay que concertar y hay que entenderse. No es en el sentido que yo tengo del Congreso. A veces veo cosas horribles, ¿no? Gente que por buscar el protagonismo, una ponchada en televisión o una carátula en un periódico, son capaces de decir la mayor barbaridad contra el adversario. O presidentes de comisiones investigadoras que utilizan malignamente el cargo para buscar publicidad a costa de la honra y de la dignidad de muchas personas que son ofendidas y lanzadas ante la opinión pública como sospechosas de acto incorrecto. Oiga, esto no podemos aceptarlo. No hay nada más precioso que el honor y la dignidad. Nadie tiene el derecho de aventurar un juicio de valor, un adjetivo calificativo, si es que ese no tiene sustento. Entonces, yo digo, el próximo Congreso tiene que, por lo menos, ponerse de acuerdo en una agenda concertadora, demostrar al país voluntad de cambio político, entender que una vez que terminen las elecciones no hay ganadores ni vencedores, ¿no? Ese es el gran esfuerzo que debe hacer. Yo le ponía 2 ejemplos de los muchos que le podría dar, donde la concertación tuvo éxito. La Haya, ahí tiene usted 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo y un litigio histórico terminado y una unión fuerte entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? El terremoto, donde todo el Congreso fue un puño, produjimos 9 leyes a una velocidad asombrosa, por favor revísenlo, hicimos una acción generosa
de auxilio a gente que necesitaba nuestro apoyo. Yo pienso, en líneas generales, que hay mucho trabajo que hacer, hay que trabajar bien en seguridad ciudadana, en política de Estado, en captar inversiones, en tratado de libre comercio, en solucionar los problemas que necesita el Perú, y eso demanda la unidad, no el puyazo, no el que se cree más inteligente que el otro, no el que trata de predominar ofendiendo o agraviando a la persona que no es de su partido político. No crean en ellos, se lo digo de verdad. Pasan por la vida y no existen después. Muchos los habrán visto ustedes, que hacen bulla, ruido, que se paran, que gritan, que levantan el dedo acusador, que amenazan al opositor o a cualquier ciudadano. ¿No? Yo creo que el parlamentario implica también o conlleva la dignidad en el ejercicio del cargo. Y el Congreso es por naturaleza histórica la expresión del pueblo. Ahí están obreros y campesinos, intelectuales, periodistas, matemáticos, agricultores, hombres y mujeres, acá y en cualquier país del mundo. Y hablo de un buen Congreso. Y eso es lo que nosotros debemos avanzar, mirando además lo que ha pasado en otros congresos, donde la maquinaria represiva, el sectarismo, ojo con Venezuela, han generado casi la destrucción de un país, ¿no? El odio, ¿no? La ofensa, el agravio, eso debe ser desterrado, eso no puede existir entre los peruanos que merecemos una vida mejor, avanzar en economía, avanzar en proyectos sociales, avanzar en salud, avanzar en educación. Yo quiero decir una gran frustración, que la digo después de 5 años. Nosotros íbamos mucho al hospital militar y encontramos una situación catastrófica. Nuestros soldados, de gente muy pobre, porque son reclutas en su mayoría, los discapacitados, chicos que no tenían brazos, piernas, por haber enfrentado el terrorismo, no tenían ambientes adecuados para ser rehabilitados. El hospital militar no tenía ni ascensores para trasladarlos. Y sin embargo yo veía que los altos jefes los sacaban en los desfiles en sus sillitas de ruedas, ¿no es cierto? Yo le conté la primera parte, que a esa gente la llevamos a un local adecuado gracias al Congreso del Perú, en acuerdo con la beneficencia pública. Gracias al Congreso del Perú también lanzamos el proyecto de que edifiquen casas en el cuartel general de inválidos, el proyecto terminado para convocar a la licitación y no se ha ejecutado hasta el día de hoy, eso queda en Breña. Pero cuando vimos este drama y paseábamos y veíamos a los soldaditos y nos decían, me han dado cita dentro de un mes, las piscinas, llaman piscinas a los centros de rehabilitación, ellos no tenían acceso, eran la última rueda de concha, y fui a buscar al presidente García. Conversamos del tema y me dijo, haz el proyecto. Tú no eres el ejecutivo, pero hazlo el proyecto. Y me metí con todo, con los directores de los hospitales de la Fuerza Armada, a fondo, y terminamos el proyecto, haciendo un gran centro de rehabilitación, el mejor de América Latina, para atender a los discapacitados de la Fuerza Armada que están en la Avenida Brasil. Salió el decreto correspondiente, lo liberamos del SNIP, previo a pase de 50.000 requisitos, y finalmente asignamos la plata para que terminen el estudio de factibilidad. Esto lo dejamos listo antes de irnos. Hasta el día de hoy no ha movido una piedra. Yo quisiera respetuosamente decirle a este gobierno que lo reinicie el proyecto, porque este no es un proyecto del APRA, no es de Alan García, no es de Luis González Posada, es del Perú. La Fuerza Armada, el Ejército, necesita un centro de rehabilitación para que atiendan con dignidad, con equipos de prótesis modernos, a centenares de muchachos que han quedado gravemente afectados. Ojalá que este mensaje lo escuche el gobierno. Yo sé, la única vez que lo vi al presidente Humala, la única, fue la condecoración del doctor Bedoya en Palacio. Y me acerqué a saludar al doctor Bedoya, estaba el presidente naturalmente, me saludó porque me conocía, y dijo, oiga presidente, quiero pedir algo. El centro de rehabilitación para los militares discapacitados de las Fuerzas Armadas, me dijo, he escuchado ese proyecto, por favor, dáselo a mi secretario, que era el abogado famoso. Se lo mandé todo el proyecto,
lo llamé 2 o 3 veces y ahí quedó congelado. Si no se hace ahora, se hará, porque ese sí es un acto reivindicativo del peruano, de usted, mío, de los señores periodistas, a todos estos muchachos que están bien una sensación crítica. Yo conozco gente, vaya a verlo, hay uno que le dicen tronquito, ¿sabe por qué? Porque solo le ha quedado el tronco, no tiene brazos ni piernas, y me dice, o nos dice, yo me siento orgulloso por lo que hice, por defender al Perú en el conflicto con el Ecuador, el otro por defender al Perú con el terrorismo. Hay que valorizar esos seres humanos, si no, eso no funciona. Es como la policía, den a la policía no solamente buenos sueldos, den a la Policía Nacional, denle ustedes programa de vivienda, cada policía que entra tiene que entrar asegurada una vivienda, denle centros recreacionales, hospitales, colegios para sus hijos. Si no hay reforma militar o policial si usted no tiene como eje el ser humano. Ese es el mensaje en conjunto que le quería dar, la política con un sentido humano, que es lo que a todos nos debe comprometer.